de aves entrerrianas y también nos visita Rosario Creek para hablar de una jornada que... recién prendo el micrófono mío. 10 de la mañana con 54 minutos, ahora sí estamos al aire. Estaba hablando con el micrófono apagado. Voy a presentar a los entrevistados de hoy. Juan Diardele, paleontólogo de aves entrerrianas. También nos visita Viviana Crick, quien es fotógrafa. Y también nos visita Rosario Crick, que... ¿Son primas ustedes? Primas No hermanas. sabía, Buen mirá, día, somos primas hermanas. las conecto. Bueno, vamos a hablar de una jornada que se viene y también un poco de aves entrerrianas y fotografía. Y de este libro que tiene que ver con las aves de nuestra provincia. Muy buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Hola Santi, buen día, ¿cómo estás? Buen día a toda la audiencia, soy Viviana Crick, fotógrafa aficionada. Hola, buenos días. Soy Juan Diederle, paleontólogo acá de Diamante. Diederle, Yarley, como el jugador de Boca de antes. No, Diederle. Sí, había un jugador que se llamaba Yarley. Mira. Juan Diederle. Diederle, así como suena. Sí, como Diederle. suena facilísimo, Diederle. Así de fácil. ¿Cuál es la especialidad que tenés, Juan, que hiciste? Digamos, yo me formé como biólogo. Soy egresado acá de la Facultad de Ciencia y Tecnología acá en Diamante, de la UADER. Y como biólogo me dediqué a la paleontología. Y en especial a la paleontología de aves. El Bien. estudio de las aves. Yo tengo la teoría, equivocada seguramente, por eso está bueno y aprovecho a que aprendamos un poco, de que paleontólogos es todo lo que tiene que ver con, en este caso, aves entrerrianas, pero que ya no están, que ya están extintas hace muchísimos años. Pero hoy, mientras que hablábamos fuera de aire, parece que no están así. ¿Qué es la paleontología como para que entendamos el estudio y a qué... ¿Cuál es el estudio y en qué profundiza? Ujú. No, en especial la paleontología es amplia. Lo que hace es estudiar los fósiles, digamos, que son restos de animales y plantas y otros seres vivos que vivieron hace mucho tiempo en el pasado, digamos, de la Pero Tierra. no necesariamente tiene que estar extintos esos, No esas especies. necesariamente, no necesariamente. Hay Claro. muchas especies actuales que aparecen en sedimentos muy antiguos que son la misma, digamos. Son Y muy para parecidas, que ¿no? un resto óseo sea considerado fósil, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Eso no hay mucho consenso, pero más o menos es aproximadamente 6.000 años. En 6.000 años, un poco más, dependiendo siempre del ambiente, es el tiempo que tarda un resto de un ser vivo en convertirse en fósil. En fósil. Pero en el proceso uno va diciendo, bueno, hay etapas que uno considera subfósil, como que está en proceso de ser Ajá. fósil. Próximo a... Ujú. Próximo puede ser 1000 años, ¿no? Pero, Sí. pero bien. Y por lo general las aves suelen ser de las especies que más suelen encontrarse en el suelo entrerriano si hablamos de restos fósiles. No. Las aves son de las más escasas, en definitiva. Hay muchos restos de aves que por ahí son como que los huesos son más gruesos, más resistentes, en general como los ñandúes y otras especies, unos fororracos, unas aves grandes que había, Ujú. que eso tienen huesos más fuertes y resistían un poco más el ambiente. Claro. Claro, Sí. porque el hueso de las aves, por lo general, si son voladoras, tienen aire adentro, ¿no? Sí, son muy livianos, muy frágiles y toda la erosión del ambiente lo va, No es como todo el un- proceso del ambiente lo va rompiendo, desgastando y no perduran muy pocos, digamos, en el tiempo. Me interesa más el tema, vamos a profundizar más de eso. Pero Vivi, ¿qué metemos ahora? ¿Qué te pregunto a vos, no? Vivi, ¿vos sos fotógrafa? Sí, yo fotografío aves. En Sí, realidad ¿vos no, sabés qué es realidad? Al micrófono, al micrófono. en realidad no. En realidad yo soy miembro del Fotoclub Diamante, pero no soy fotógrafa, Ah. ya que no tengo el título, Claro. el título académico, ni tampoco tengo el equipo y las herramientas para hacerlo. O sea, Pará. soy fotógrafa aficionada. Bien, vamos a nada aclarar más que eso. Lo del equipo me gustaría indagar un poquito de eso. Pero bueno, lo del estudio, o sea, hay un estudio. Obviamente, materias. para ser fotógrafo, sí. Ajá. ¿Y dónde se estudia esa carrera? En distintas universidades. ¿Y cómo se llama el título? Salís Fot- como fotógrafo, claro, sos fotógrafo profesional. Yo no soy fotógrafa profesional. Ujú. O sea que Tengo no. cursos hechos y he aprendido prueba y error. Y he tratado de aprender lo más posible, pero no tengo el título académico. Por eso yo digo que la palabra fotógrafo a mí me queda grande, porque yo capturo imágenes nada más. Para que alguien o algunas personas no se puedan llegar a sentir como, no sé si dolida o ofendida por el hecho de llamarme fotógrafa sin serlo. Ujú. Está muy bien esa Capturo apreciación que hace. imágenes.
Bueno, capturado, lo puse mal entonces. No, Vos, está Rosario. bien. No, o porque sea, Puse fotógrafa. Es aficionada, no está mal. Y la No fotógrafa está mal. Viviana. Y no soy fotógrafo. Empezamos para la miércoles, ¿no? Bueno, pero está bueno, también aprendo de eso. No pensaba aprender eso hoy. Bien, entonces hay una carrera que uno va y estudia la carrera de fotógrafo profesional. Fuera de eso, vamos con lo otro que decías, con el equipamiento. Que vos tenés que tener una cámara Nikon para ser fotógrafo profesional y además tiene una cámara o cómo es el tema. lo que pasa es que el fotógrafo aprende a usar un lente, a usar la distancia, a medir un ISO, o sea, es mucha técnica la que tiene una carrera de fotógrafo. Yo eso no lo tengo. Entonces, hoy por hoy cualquiera, no es por menospreciar a nadie, pero cualquiera puede tomar un teléfono y sacar una foto, que no me parece mal, me parece bien. Cualquier persona con un teléfono en la mano, hasta una criatura, saca una foto. Eso no te convierte en fotógrafo. No te convierte en fotógrafo. Porque si yo te pregunto a vos qué lente estás usando, cuál es la apertura del diafragma, qué hizo, y vos me decís de qué me estás hablando. Claro. Ahí está la diferencia. Bien. El teléfono celular te habilita a sacar fotos desde lo que vas a comer hasta lo que te puedas imaginar. ¿Se encuentra arte en las fotografías? Y hoy por hoy es muy difícil porque tenemos tanta abundancia en fotografía que las personas que ven el arte dentro de la fotografía no es todo el mundo. Porque hoy la fotografía es cotidiano. Vos llegás, a donde llegues todo el mundo está sacando fotos. No importa si el horizonte está torcido, si está mal encuadrado, o sea, esas cosas por ahí la gente no la ve, que son las que tenés que aprender siendo fotógrafo. Hoy hasta la criatura más chiquita te agarra un teléfono y se saca una foto. Claro, está bien, está bueno esto de que no me parece mal, de que sacar no una estoy criticando. foto no te convierte El arte es otra cosa que de alguna manera se está perdiendo. Porque al ser tan cotidiana la fotografía, al estar a la orden del día y a tener todo el mundo la facilidad de sacar una foto, el arte es algo completamente distinto. Por eso te preguntaba. Una cosa tiene que ver con tener el título de fotógrafo profesional, pero por eso te preguntaba si había arte en las fotografías, porque al haber arte ya cambia las reglas del juego. Para que haya arte tiene que decir, bueno, uno tener la intención de contar o expresar algo. Ahí vamos a ver arte. No necesariamente requiero un título académico. Si hablamos de lo artístico, ahora sí, si hablamos de lo profesional, obviamente que el título, y te lo retomo eso. Pero si la foto va a ser con un costado artístico, una foto artística, entonces me parece que ahí ya es otro el encuadre que deberíamos darle, a mi forma por lo menos de ver el arte, ¿no? Solo hecho de, ahora si yo quiero sacar una foto de una comida y subirla a Instagram, obviamente, bueno, no sé, capaz que no tengo la intención, pero hay gente que tiene la intención de sacar y captar un buen atardecer y no necesariamente tenga el título y saber lo de la lente y saber lo del diafragma y todo lo que lo has mencionado. Y yo creo que esa persona también merece estar en el lugar, por lo menos, de un fotógrafo artístico, mínimamente. ¿Cómo lo ves vos? Y yo te puedo decir que la fotografía como arte tiene poca salida o es cada vez menos. Es cada vez menos porque no hay un lugar donde expresarse o donde demostrar el arte. Porque el arte es hermoso, obviamente, el arte de la fotografía es hermoso. ¿Y las redes sociales? Pero las redes sociales es nada más que eso, son redes sociales. O sea, la gente saca fotos para las redes sociales, que si bien es un arte, sí, pero un museo, una revista, es cada vez menos. Y cada vez se va a ir perdiendo más el arte de la fotografía. Porque las cosas que van ocurriendo y que son cada vez más comunes, van desplazando el arte. Bien, volvamos a hablar de la paleontología. Ay, mira la palabra. Y con el apellido ni te cuento. Ahí sí, pará, vamos de vuelta con el apellido. ¿Cómo? Diederle. ¿Qué origen tiene? A ver, siempre se piensa que es origen alemán,
pero uno de mis tíos, digamos, hizo como una pequeña investigación y en realidad es como de origen francés, pero vivían ahí al límite con Alemania, digamos. Ujú. Pero entonces En real, mi apellido original era Dieterle. es alemán Con P. hasta la médula igual. Bueno, no sé, yo lo que me decía, lo que había estudiado mi tío, digamos, es eso, que en realidad encontró muchos Dieterle del lado francés. Bueno, pero pueden ser como el Volga, Sí, por eso. ¿no? como- Alemanes que fueron al Ujú. Volga ruso y estos serían Es que por alemanes que eso se fueron mi al- Lo que antecesor. pasa no es dejan que de es ser- es el límite. Sí, mi Santi. antepasados siguieron todo ese recorrido, digamos, hasta el Volga de ahí en Rusia. Y después llegaron con toda esa contingente. Bueno, ¿qué nos trae hoy acá? ¿Tenés un libro? Si querés mostrarnos y contanos qué es lo que... Sí, lo- bueno, el libro en general trata sobre las aves entre ríos. Ujú. Entre Ríos, paraíso de las aves de las aves silvestres. silvestres. Digamos, en este libro hay varios Cierto. capítulos donde se van tratando distintas temáticas que tienen que ver con las aves. Desde cuestiones generales, digamos, de qué diversidad de aves hay actualmente, un poco también tratando de explicar, digamos, en qué estado de conservación está cada una de esas aves. Ujú. Y después, bueno, distintas temáticas así, siempre vinculadas con las aves. Y lo tuyo es... Y lo mío, bueno, es el capítulo 13, que trata, digamos, sobre los registros como fósiles de aves del pasado, digamos. ¿Cuántas especies más o menos podemos hablar que se han encontrado como restos fósiles dentro del territorio entrerriano? Varias, alrededor de como 20, digamos. Ujú. Hay momentos del tiempo en los cuales uno encuentra más fósiles de aves y en otros momentos no tanto. Y vos eh, podés, con ese resto fósil, tiene un montón de información, me imagino, ¿no? Desde la edad del ave o cuántos años vivió, si padeció alguna enfermedad, todas esas cosas, si tuvo descendencia, todas esas cosas se puede saber. Esa parte está más difícil, la parte de la descendencia. Claro. Descendencia en el sentido de, puedo decir, de Son parentesco. huevos, Sí, digamos. sí, sí, sí. Bueno, el parentesco sí. A veces uno por ahí se imagina la paleontología y lo primero que le viene en mente son los dinosaurios con animales completos que han encontrado en Patagonia. Y Ujú. Pero Por estamos ahí- hablando de 70 millones de esos años son atrás. mucho más antiguos, Pero hace 10.000 años atrás, más todavía. y más también Ujú. acá, ¿qué había? Por eso, de los más antiguos que nosotros estudiamos acá en Entre Ríos, tienen alrededor de 9 millones de años. 9, 7 millones de años. 9 millones. Sí. Ah, Eran aves, digamos, que vivieron cuando todo esto era mar. Ujú. Hace El famoso mar mar entrerrianense. entrerrianense. Ujú. no te vas a escuchar, Rosario, si tenés que acercarte más al micrófono. Ah, Claro, no, yo no lo mueva. ¿Sabés a qué me refiero el mar entrerrianense? Que nosotros acá en Diamante tenemos un sitio paleontológico referido donde se puede ver en el piso diferentes invertebrados. restos, vestigios de ese mar que fue hace 9 millones de años. Bien, bueno, yo no pude... bueno, creo que salió igual. Sí, creo que salió y si no salió en el vivo. Bueno, hablemos de las aves. Este capítulo, dijiste, capítulo 13, El capítulo 13. Ujú. y tenés un registro más o menos de 20 aves. En la actualidad, ¿cuántas especies de ave hay? ¿250 No, más o no, menos? mucho más, digamos. 250 especies. Alrededor de 300, digamos. Obviamente que Pasa que uno- algunas son migratorias también, ¿no? Sí, hay muchas que por ahí llegan o andan de pasada y... Bueno, por eso también hay uno de los capítulos que trata sobre eso, digamos, sobre la migración de las aves. Que por eso Ujú. por ahí uno cuando va a observar aves va a ver que en algún tiempo del momento del año, digamos, las puede ver y en otro momento no. Ujú, Eso es porque muchas se mueven de lugar a otro. ujú. Las aves actuales, ¿no? Ujú. Y acá la especie más grande que sea, nosotros acá tenemos el ñacurutú, por ejemplo, ¿no? Que es el ave más grande incluso de Sudamérica, creo, del búho más grande de Sudamérica. El ave más grande debe ser el ñandú, supongo, pero Sí. el búho más grande es de Sudamérica, está acá, que es el ñacurutú. ¿Algo similar se encuentra con tanta antigüedad? No en particular, ese sería, bueno, un pariente de la lechuza, todo eso, digamos, un Ujú. legiforme. Sí se han encontrado las aves del terror. Las aves del terror eran unas aves gigantes que no podían volar, pero eran los depredadores de esa época. Imagínense los pumas, los yaguaretés de esa época, en realidad no existían, sino que habían estas aves del terror. Unas aves que podían llegar a tener alrededor de 1,80 m, 1,70 m de altura, las más grandes. Como yo de alto, Eran eran, ¿eh? enormes, digamos. Casi 1,65. No sé si. No, un poco más tengo. Sí, no. 1,70 de alto Sí, tiene. sí, las más grandes eran altas. Bueno, hay un documental que subieron hace poco en Netflix que se llama Dinosaurios,
y te cuenta que son la especie ave, no sé si serán las mismas, pero calculo que debe ser así, y te cuenta que es el paso previo hasta que encontramos después los dinosaurios más o menos como los conocemos hoy. Anteúltimo de los dinosaurios. Estaban las aves, después muestran otro tipo de especie, y después los dinosaurios, que es eso que tenemos nosotros por Jurassic Park. Sí, sí. Pero que eran como si dominaban todo, ¿no? Ese tipo de aves. Bueno, algo similar hay acá en Entre Ríos. Sí, sí. Sí, obviamente las aves son son descendientes de los dinosaurios. Y bueno, hace aproximadamente, esas aves en particular acá se registraron hace aproximadamente entre 5 y 6 millones de años. Son un poquito posteriores a que se retiró el mar. Y ahí están hay varias especies, digamos, son varias. Tienen distintos tamaños, distintas características, digamos. Y para que un resto pueda conservarse en el tiempo durante tantos y tantos años, ¿tiene que darse alguna condición en particular o cualquier resto óseo puede convertirse en fósil? No, por eso, no todos los restos, digamos, no todos los animales que han muerto, o las plantas, los seres vivos que han muerto, se han registrado como fósiles. Las condiciones particulares tiene que pasar relativamente poco tiempo y tiene que ser cubierto por algún tipo de sedimento. Por eso se conservan muchas veces en ambientes muy particulares. Acá nosotros, como tenemos mucho ambiente acuático, lo que ha ocurrido, digamos, es que por ahí esos ambientes acuáticos han ido cubriendo los restos, los huesos, digamos, que quedaron en su momento. Y con el paso del tiempo se van acumulando sedimento encima. Y con el paso del tiempo, lo que antes era un hueso, ahora en realidad son piedras, digamos, se van petrificando, lo que uno diría. Ese es el proceso más típico acá de la zona. Pero después en otros lugares han ocurrido otro tipo de conservaciones. Hay una especie de ave que se llama la garza mora, que se puede ver acá en nuestro Parque Nacional Predelta, si haces el trayecto de islas, se puede observar cada tanto. Y tiene una similitud, pareciera, ¿no? Con esos viejos, con los dinosaurios que nosotros vemos como caricatura, tenemos esa imagen. Pareciera que es algo medio similar. Las formas, el pico, bueno, el tamaño también, vuela, es voladora, pero no deja de ser una ave bastante grande. ¿Tiene algún tipo de similitud con alguna de las aves que has encontrado? Restos de ave, mejor dicho. En particular, no se han encontrado, digamos, garzas mora. Sí se han encontrado cigüeñas. Cigüeñas hemos encontrado de esas edades, más o menos aproximadamente entre 6 y 5 millones de años. Y muchos más recientes también. Lo que uno encuentra como restos fósiles en general son especies que han sido mucho más grandes que las actuales. En varios grupos uno ve eso. Por ejemplo, la cigüeña que nosotros encontramos, de la más reciente, digamos, sí es un tanto más grande que la actual. Bueno, la cigüeña, la especie, se puede ver en el Museo acá de Diamante, para que puedan ustedes el tamaño, no tengo ni idea, está acá. Y también hay restos fósiles en el Museo de Diamante, está el gliptodonte o criptodonte. Sí, ¿Es con G o con C? Es con G. Gliptodonte. Ajá. ¿Ese qué especie era? ¿Un mamífero? Ese es un mamífero, es pariente de las mulitas actuales, de los armadillos, los tatumulitos. Bien, igual vos te especializás en aves. Sí, obviamente que uno va teniendo, los va conociendo, digamos, porque se encuentran mucho acá en la zona y tiene contacto. Digamos, nosotros ahí en el Centro de Investigaciones somos un grupo de trabajo. Yo me especializo un poco más en aves, pero bueno, hay otras personas que trabajan en mamíferos, reptiles, peces. Bien. Viviana, contanos qué vamos a encontrar en la muestra que se va a venir en base a tu trabajo fotográfico. Bueno, yo por un gusto personal, que es lo que más me apasiona, también he fotografiado aves. Obviamente, actuales, no dinosaurios. No me fui a la Está bien que sos mayor, pero no tanto. Prehistoria a sacar ese tipo de fotos. He sacado fotos en toda la zona. Inclusive tengo fotos desde el patio y desde la ventana de mi casa. Y bueno, son todas aves las que tengo. Podría haber elegido un montón de temas porque el tema de la fotografía es bien amplio. Podría haber elegido otro, pero a mí me apasionan las aves. Porque sacarle foto a un pájaro es una adrenalina impresionante. Porque no es lo mismo sacarle foto a un atardecer, que vos tenés todo el tiempo del mundo para fotografiarlo, a sacarle foto a un ave que es espontáneo, rápido,
silencioso, sigiloso, y tenés que tener a veces un poquito de predisposición para esperarla, para captarla, para sacar 5 fotos, 7, 8, porque el ave no sabe que vos se la estás sacando. Entonces, porque no te miró, porque miró para otro lado, porque justo pasó una moto, voló, porque no le interesa al ave que vos le saques la foto. Entonces, es una adrenalina distinta a ir a sacar un paisaje, que no me parece mal. O sea, la fotografía me gusta en todos sus aspectos, pero la adrenalina del ave y de la mariposa no la tiene otra foto. Es como una mascota. Te pasa exactamente lo mismo. Vos le querés sacar foto al perrito de tu casa y sacás 10 fotos y te gusta una porque el perro no se queda quieto, porque no te miró, porque se rascó, porque se movió. Con el ave yo pasa creo lo que es mismo. parte también, ¿no? Porque nosotros vemos la fotografía como el producto final de todo un proceso. Yo creo que también en lo que le debe gustar al grupo Foteando Ando, bueno, o cualquier fotógrafo, sea amateur o sea profesional, es justamente lo que lleva a capturar al encuentro de esa fotografía y a la búsqueda de esa fotografía, mejor dicho, ¿no? Es todo el proceso de estar en un lugar determinado, tener la calma, la paciencia, para saber a ver qué es lo que vamos a fotografiar y el momento para captar a ver cuál es lo que más se asemeje a la idea que yo tengo en la cabeza. Me imagino que debe pasar más o menos por ahí, pero es parte de un todo, ¿no? No es solamente el clic de la foto y nada más, creo yo. Y yo creo que cada persona le da un toque personal también, porque nosotros nos hemos encontrado en el grupo que salimos en alguna recorrida por el monte o por el Parque Nacional y salimos todos, por ejemplo. O por Paraná, que anduvieron también, ¿o no? Anduvimos por Paraná el sábado pasado y fue una experiencia muy linda porque Te vi saltando ahí en el Rosedal. nos encontramos con gente del otro fotoclub de Paraná, que fue una experiencia muy agradable porque nunca nos habíamos encontrado con otros grupos. Y bueno, esa es la idea, que la fotografía también nos una y poder conectarse con gente que nos gusta lo mismo. Entonces, podés tener un montón de personas en un mismo lugar y cada uno va a tener una mirada distinta y cada uno va a hacer una foto distinta. Por alguna razón, tu ojo no es el mismo que el ojo de tu compañero. Y estoy segura que estás frente a un ave y muchos la van a ver pasar, no le interesa. Van a ir a ver otra cosa, otro momento. O sea, que eso es muy, muy personal a la hora de elegir. Hay gente que le saca foto a todo. No me parece mal tampoco. Yo también le saco foto a todo. Yo saco a todo lo que veo. Sí, te tengo en Instagram, en Facebook. Pero mi gusto personal está en los pájaros y en las mariposas. Las mariposas es difícil porque, claro, se mueven mucho, ¿no? Hay correditos. La mariposa es un poco más aburrido. No, aburrido no. Es un poco más monótono el tema porque no tenemos muchas especies. Ah, mira. Entonces, si yo saco 20 fotos de mariposa, tengo 3 especies distintas nada más. O sea, no hay mucha variedad como para hacer una muestra. Esa es la razón por la que obvié las mariposas y me dediqué exclusivamente a los pájaros. Hoy tenemos la visita de Juan Diederle, quien es paleontólogo de aves entrerrianas, y de Viviana Crick, quien es fotógrafa amateur. ¿Está bien? Capturadora de imágenes. Te puse fotógrafa ahí, pero es porque lo que ella me envió yo lo copié y lo pegué. ¿Vos jugabas al fútbol antes o no? Yo jugué con vos al fútbol. Sí, y ahí te tengo, pero escuchá. Contra, porque vos jugás con Rodrigo en el grupo del CONICET. Capaz que era mi hermano. Ah, no jugaba. Yo jugué muy poco, digamos. No era muy pero tan parecido a vos es. No, con el que yo conozco tampoco era habilidoso, pero estaba ahí. Bueno, mi hermano jugaba mejor, sí. Era medio... Ah, capaz que era tu hermano. Sí, o sea, él es mejor arqueólogo que jugador de fútbol. El fútbol no fue lo mío. Bueno, ¿con qué nos vamos volviendo al tema de las aves entrerrianas? Hay una guía, creo que se llama Naroski, ¿puede ser? Sí, esa es la más conocida. En esa pueden ver como ayuda, digamos, como a reconocer la diversidad de aves de acá de Argentina. Que en Argentina creo que son 1000 especies son distintas, muchas, digamos. 1000, un poco más. Y en Entre Ríos aproximadamente entre 250 y un poco más también, no sé por qué se van, sí. Aproximadamente. Y el Naroski tiene
te va mostrando todas las especies que hay en Argentina y te va ilustrando y te cuenta algo del ave. En este capítulo 13 que vamos a encontrar en este libro que se llama Entre Ríos, Paraíso de las Aves Silvestres. Ujú. ¿Con qué cómo es tu trabajo y qué es lo que vos querés presentar o contar? Bueno, ese capítulo lo escribimos junto con mi director, con Jorge Noriega. Él es, digamos, fue el fundador del laboratorio de paleontología de vertebrados acá en Diamante. A través de él me llegó, digamos, la invitación de participar en este capítulo. Y van a ver un panorama general que se actualizó hasta aproximadamente el 2021. Después se han ido apareciendo otros registros nuevos de aves, registros fósiles, digamos, Ujú. que son muchos también los que estoy estudiando ahora actualmente. Y van a ver un panorama de cómo eran esos, un poco también ambientando cómo eran los ambientes desde aproximadamente esos 9 millones de años, 7 millones de años, con el transcurso del tiempo hasta relativamente mucho más cerca en el tiempo. Los registros más recientes son de aproximadamente 6.000 años, 10.000 años. Entonces van a ver un panorama de cómo eran los ambientes y a su vez qué aves vivían. Que van a ver que en algunos momentos hay más información, otros menos información, pero bueno, tiene que ver con el registro fósil. ¿Y por qué encontrás, no sé si se desea llamarlo pasión o gusto o interés? ¿Por qué encontrás interés en este tipo de actividad que dice uno, ¿para qué quiero saber algo que pasó hace una millonada de años? No, y obviamente cuando uno conoce lo que pasó en el pasado es una forma también de intentar predecir qué puede llegar a pasar a futuro. Uno entiende que cada especie en el rol que tiene está cumpliendo una función y tiene una importancia tal para tal ambiente. Si ahora el humano o alguna otra cuestión ocurre, digamos, y altera todo ese ambiente, va a producir modificaciones. Entonces, ¿qué va a pasar después? Un poco lo vemos así, viendo lo que pasó en el pasado y con eso intentamos predecir qué puede pasar a futuro. Que obviamente no solo lo trabajamos desde el punto de vista de las aves, sino de todo, desde todo aspecto, digamos, de la parte geológica, de la parte de los mamíferos que había, de la parte paleobotánica. Bien. Que por suerte acá en el Centro de Investigación en Diamante hay muchos especialistas en distintas especialidades. Bueno, y vamos a hacer esta dinámica. Yo te voy a preguntar, Viviana, ¿por qué sacas fotografías? Mientras que vos contestás, Rosario va a venir acá. Yo me voy para allá. Rosario va a tener el tiempo para contar la jornada y la fecha que no la dijimos todavía porque estaba Exacto. guardándolo para que los digas vos. Y además, Rosario, que la otra vez hizo un par de preguntas interesantes, le va a hacer una pregunta a cada uno. Y ahí vamos a cerrar. Que yo no haya dicho y que no me haya dado cuenta. ¿Estamos? Sí. ¿Esa es la dinámica? Perfecto. En 3, 2, 1. ¿Por qué sacás fotografías, Viviana? Yo creo que mi pasión por la fotografía es porque tengo una herida, por llamarlo de alguna manera, una herida que arrastro desde mi niñez, que en mi época de niñez, de adolescente, no había los medios, ni se usaba, ni se conocía, ni teníamos tampoco cómo hacer una foto. Y eso es lo que a mí me duele hoy profundamente, no tener fotos de esa época, de mis abuelas, de mis abuelos, de mis juegos de niño, de, no sé, de un montón de cosas que sucedieron en la niñez, en la escuela, que solamente están en mis recuerdos. Yo creo que esa es una herida que, bueno, he tratado de subsanar mediante la fotografía actual. Bueno, y yo le preguntaría a Juan, a mí me gustaría que vos contases desde dónde te nace el interés por la paleontología, por buscar restos fósiles, porque es muy interesante la historia. Bueno, en realidad siempre tuve como mucha pasión por la ciencia natural en general. Por suerte siempre tuve cierto contacto con la naturaleza y vivía cerca también de una zona donde había mucha naturaleza. Yo vivía ahí en una zona cerca de la colonia, donde está actualmente. Entonces por ahí, acompañando a mis hermanos, salíamos a recorrer todo el monte que hay atrás, digamos. Y después también por mis hermanos, que por ahí uno de mis hermanos era del grupo Scout, de acá de Diamante. Él conocía mucho los arroyos, toda la zona, digamos. Y la verdad que bueno, por ahí después cuando
que era más grande, digamos, los iba acompañando, iba conociendo, y ahí iba encontrando algunas cositas, algunas cosas, digamos, que obviamente me intrigaban, me generaban mucha pasión, y que hablando más o menos en el 2000, cuando no había internet ni nada, uno hacía lo que podía para ir determinando, para ir sabiendo qué eran esas cosas, y ahí recurríamos a diccionario, enciclopedia, libros, lo que tuviéramos a mano, para ir descubriendo qué eran esas cosas. Así que un poco de ahí, después también lo que uno veía en la televisión, que por ahí había muchos programas por ahí sobre paleontología en general y bueno, sobre dinosaurios más que nada. Y una cosa más, vos sos licenciado en ciencias biológicas y... Bueno, en realidad, bueno, la carrera se llama licenciatura en biología. Ajá. Y también, bueno, hice el Y doctorado que en es- ciencias naturales en La Exacto, Plata. exacto. O sea, no estamos hablando con alguien que sabe poquito. Vos sabés que nosotros en el Fotoclub, y con Víctor lo hemos hablado, te decimos que sos doctor y a vos es como que te da un poquito de vergüenza, pero no, hay que llamar las cosas por su nombre. Él es doctor en ciencias biológicas, en ciencias naturales. Ese sería el título Claro, completo. tenés un doctorado claro. Exacto. Muchas veces le decimos doctor a los abogados y los abogados no todos No son doctores, ¿no? estudiaron, pero bueno, viste que hay que llamar las cosas por su nombre. Por su nombre, Doctor. exacto. Y bueno, para finalizar, Santi, hacemos la invitación para este sábado 25 de abril en la Biblioteca Popular, 20-30 horas. Los invitamos, todo el que tenga ganas de ver y de aprender de alguien, de una persona que estudió acá en Diamante, que se formó acá en Diamante, que trabaja acá en Diamante, que sabe mucho sobre paleontología y sobre todo de aves. Los invitamos el sábado, pero también que vayan a ver las imágenes que Viviana Crick, mi prima, tiene para mostrarnos, también referidas a las aves. Es decir, esta es una muestra donde se relacionan las dos cosas y es muy interesante. La entrada es libre y gratuita y como decimos siempre, después de la presentación, después de la muestra, vamos a tener un momento donde vamos a charlar, nos vamos a dejar los celulares y bueno, y vamos a conocer, a aprender, a saber un poco más. Bien. ¿Vivi algo Quiero- más? Sí. Perdón. Sí, sí. Quiero destacar también que los dos, tanto yo como Juan, los dos somos miembros del Fotoclub. O sea que en este caso hay una dupla dentro de lo que es el Club Foteando Ando, que el club que pertenecemos. Estamos los dos, cada uno con su tema. Él en este momento va a presentar su libro y bueno, yo la fotografía. En otro momento él presentará su fotografía. O sea, somos los dos miembros del Fotoclub, que debe ser el único tal vez que tengamos acá en Diamante. Creo que somos los únicos. Bien. De Muy- paso nos agrandábamos un Sí, poquito. un poquito. No, Y, estoy bien. perdón si puedo Sí, también. por favor. ¿Una más? Aprovecho, bueno, a decirles que, bueno, este libro, el libro completo, digamos, lo pueden descargar. Buscan Entre Ríos, Paraíso de las Aves Silvestres. Está cargado, digamos, en el repositorio del INTA. Es libre y Claro, gratuito. y de lo todas pueden- formas el sábado ya nos pusimos pueden de dejar. acuerdo con Juan que yo voy a imprimir la dirección donde uno puede desde el teléfono simplemente Escanear. bajarse el libro porque está muy interesante. Es como para no perdérselo y sobre todo que no tiene costo alguno. Perfecto. Completísimo. Todo. Bien. Bien, Rosario ahí que cerró la entrevista de 10. Muchísimas gracias. No quería que se quede sin participar porque estaba acá y no podía meter bocadillo porque... Pero ahí me dijo Víctor que se escuchó bien. Víctor, que se había escuchado bien tu intervención. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a los tres por venir. Ahora le hago una foto y todos los invitados y vamos a poner toda la información que dijimos en las redes sociales. Que tengas buen día. Muchísimas gracias. Hasta luego, hasta la próxima. Hasta luego. Ahora sí, ahora saludaron los tres, Juan nos saludaba. Muchas gracias.